60. Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de justicia del SVJRNR mediante declaraciones individuales o colectivas. Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de 5 años y un máximo de 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución y además deberán garantizar la no repetición. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la sala, las restricciones de los anteriores derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el tribunal o que en caso de no ser reconocimiento. Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retribuida de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas. En este caso, el mínimo de sanción será de 2 años y el máximo de 5 años. Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad cumplirán las funciones previstas en las normas penales sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso, la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión o cualquier medida de aseguramiento. Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes del Estado se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de este sistema. La configuración definitiva de las sanciones propias del sistema aplicables a los agentes del Estado será decidida antes de la firma del acuerdo final de paz, respetando lo ya establecido en la JEP respecto a las sanciones propias alternativas y ordinarias. 61. Las resoluciones y sentencias impuestas conforme a las normas especiales del componente de justicia del sistema integral enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la sanción, así como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables. 62. Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los sancionados. Los desplazamientos para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el órgano nacional o internacional que acuerden las partes. Los desplazamientos de las personas sancionadas deberán ser compatibles con el cumplimiento de las sanciones. Dentro del componente de justicia del SVJRNR se creará un órgano que verifique el cumplimiento de las sanciones. Dicho órgano también otorgará las autorizaciones necesarias para desplazamientos que no sean compatibles con el cumplimiento de la sanción. 63. Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a los mecanismos de justicia sin perjuicio de lo establecido en el numeral 48T
de este documento y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición. 64. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá aplicar mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos. Las autoridades estatales, las organizaciones sociales, sindicales de derechos humanos y procesos que hacen parte de la cumbre agraria, étnica y popular allegarán la información a la sala cuando se trate de los siguientes delitos. Asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra el servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. 65. El Tribunal para la Paz estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior no obsta para que las personas sometidas a su jurisdicción soliciten que la sección que vaya a conocer su caso se integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos y además 4 extranjeros que actuarán en las secciones en caso de ser solicitados. Todos ellos deberán estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, derechos humanos o resolución de conflictos. El tribunal deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural y será elegido mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera. En el supuesto de incrementarse el número de magistrados, se aumentará proporcionalmente el número de magistrados extranjeros. No podrán ser elegidos magistrados las personas que hayan intervenido en la redacción de este documento. 66. Cada sala estará compuesta por un mínimo de 6 magistrados altamente calificados y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, derechos humanos o resolución de conflictos. Deberá ser conformada con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural y será elegida mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado de la sala deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera. Respecto a la nacionalidad de los magistrados, podrá haber hasta 2 magistrados extranjeros por sala a solicitud del compareciente. 67. La unidad de investigación y acusación será integrada por un número suficiente de profesionales del derecho altamente calificados en materia de investigación y acusación y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del derecho internacional humanitario y derechos humanos. Deberá contar con un equipo de investigación técnico-forense que podrá tener apoyo internacional, especialmente en materia de exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas. Será conformada con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural, y los integrantes serán escogidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. La unidad contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los hechos de violencia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma. La unidad podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de derechos humanos y de víctimas que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente. Antes de la firma del acuerdo, las partes decidirán el número y nacionalidad de los integrantes de esta unidad. 68. Las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los magistrados de salas y secciones. Los integrantes de la unidad de investigación y acusación y de la Secretaría Ejecutiva no pudieron ser elegidos los anteriores directamente por las partes en la mesa de conversaciones.
El mecanismo de escogencia, que se establezca designar a un presidente o presidenta inicial de la Jurisdicción Especial para la Paz, un director o directora de la Unidad de Investigación y Acusación y el secretario o secretaria ejecutiva debiendo contemplar el reglamento de dicha jurisdicción, el periodo de desempeño de los anteriores cargos y el procedimiento de elección de los sucesivos presidentes o presidentas, directores o directoras y secretarios o secretarias.